En lo más profundo, lo que ocurre es que, al igual que el sexo, el dinero se ha convertido en un gran tabú. Muchos cargan culpa en relación al dinero porque él puede suministrar ciertos placeres en la vida. La verdad es que el placer es el mayor tabú del ser humano. Ciertamente, no estamos encarnados aquí solo para ir detrás del placer, porque en ese plano del placer, es un estado que ocurre en el intervalo entre dos dolores. Eso quiere decir, que experimentaríamos placer siempre en medio del sufrimiento. Sé que esto puede parecer pesimista, pero es apenas realista. El dolor forma parte de la experiencia material aquí en la Tierra. Pero así como el dolor le es intrínseco, el placer también es un derecho natural, de todo ser encarnado en un cuerpo. En algún momento, necesitarás armonizarte con el placer, pues él también forma parte de la realización del propósito mayor de la vida, la autorrealización. En algún momento, tendremos la experiencia del placer mayor de la vida, que es la bienaventuranza, o felicidad, pero la felicidad duradera. Buda solía decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Quiere decir, que al estar encarnados en un cuerpo, inevitablemente experimentamos algún dolor, pero la perpetuación de ese dolor es una cuestión de elección. El dolor tiene una función en el plano evolutivo. Sirve para aprender ciertas lecciones y para despertar de la amortiguación y del sueño, del apego, del miedo, de la lujuria y del desamor. Sin embargo, el sufrimiento generado por dolor, resentimientos, venganzas, dramas, quejas y acusaciones es innecesario. Es importante recordar que la vida de cada ser encarnado en un cuerpo, tiene un plazo muy corto. El tiempo es aquello que tenemos, y es de más valor. Cuando menos te lo esperas, la vida pasa, el juego termina, así que, no es aceptable que desperdicies tu tiempo. No se pierda en la ilusión de que necesita batallar mucho para algún día poder disfrutar de la vida. No tiene que conquistar el mundo para ser feliz. Puede ser feliz ahora, incluso sin haber conquistado el mundo. Y la prosperidad y el servicio, es otro desdoblamiento del no. Para la prosperidad, es la idea que el propósito del alma, solo puede ser realizado a través de un trabajo social, de caridad, algo que no incluye recibir dinero. Esto sucede porque confunden la realización del propósito con el servicio voluntario, que en la tradición del yoga, es conocido como seva, servicio desinteresado, es una práctica del karma yoga, el yoga de la acción. En primer lugar, hay que comprender que al alinear nuestras acciones con el propósito interno, independientemente de lo que estemos haciendo o de lo que estemos recibiendo a cambio de nuestro trabajo, siempre estaremos al servicio del propósito mayor. Como hemos visto, el propósito del alma siempre se relaciona con el propósito mayor, pues está al servicio de él. Es posible entonces que el programa de su alma involucra el trabajo voluntario en una institución de caridad o comunidad espiritual, pero en ese caso, no sentirá falta de nada. Se sentirá completo y feliz al despertar por la mañana para realizar su trabajo. Sin embargo, si al realizar un servicio voluntario tiene la sensación de que sus necesidades no están siendo atendidas o está sufriendo con el miedo a la escasez, tal vez ese no sea su camino. Es posible servir y estar alineado con el propósito mayor, trabajando en una gran empresa y recibiendo un óptimo salario por ello. Lo que realmente importa, es el encaje interno, es su acción en el mundo tener sentido. Puedes hacer seva en cualquier lugar, incluso en los grandes centros urbanos. He dicho que la espiritualidad en los días de hoy necesita ser práctica, y eso quiere decir que ella necesita ser sustentable. El seva, o servicio desinteresado, es una forma de práctica espiritual de purificación del ego, que a pesar de involucrar la acción, se trata de una práctica interna. Si sus acciones están cargadas de la conciencia del propósito, ellas se transforman en una práctica espiritual, en un servicio al bien mayor. No todo servicio voluntario estará alineado con el propósito del alma, principalmente si utiliza ese servicio como forma de huir del mundo o de lo que de hecho, necesita hacer. Es verdad que, al poner tus dones y talentos, al servicio del bien común, a través de un servicio voluntario o de una donación, está trabajando por el Dharma, el propósito mayor, pero no siempre es parte del programa de su alma, realizar un trabajo de esa naturaleza, justamente porque, para alinearse con su propósito, necesitas ganar dinero. Es posible hacer una seva, y al mismo tiempo ser materialmente próspero. Cuando se armoniza con su propósito, naturalmente sus necesidades materiales son atendidas. Si el seva está alineado con su misión, con lo que ha venido a hacer en el mundo, inevitablemente tendrá todo lo que necesita. Esta es una ley. También es posible estar alineado con el propósito y aún así experimentar algún tipo de falta. Pero esto ocurre porque algunos ajustes todavía necesitan ser hechos.
El ego puede haberse apropiado de su acción, entonces todavía necesita trabajar para purificar algún aspecto no comprendido. El hecho es que, si tu acción en el mundo está alineada con el propósito de tu alma, y consecuentemente, con el propósito mayor, entonces es una manifestación divina, es la existencia realizando el juego a través de tu ser. Y estando en sintonía con la existencia, no es posible que haya falta. La falta surge cuando un aspecto del ego entra en el juego y roba la escena. Al realizar su propósito individual, estás en servicio del propósito colectivo, y cuando esto sucede, estás siempre donde deberías estar. Si por alguna razón el misterio lo coloca dentro de un ashram, entonces meditas y rezas con alegría. Si es llevado a estar en una institución social, trabajando por la curación planetaria, hace lo que necesita ser hecho con satisfacción. Si necesita estar en un gran centro urbano, trabajando en el gobierno, administrando una gran empresa o dedicándose a educar a sus hijos, entonces, vosotros hacéis lo que es necesario con ánimo. Estés donde estés, sabrás que estás donde deberías estar. Su hacer deja de ser una compulsión del ego, y se convierte en un servicio al bien mayor. Ahora, la conciencia del propósito. Tener conciencia del propósito es sinónimo de tener conciencia del servicio, pues su propósito no es más que el servicio que ha venido a ofrecer a la humanidad. Y tener ese entendimiento es la mayor bendición que un ser humano puede recibir en la vida. Pero esa conciencia es un florecimiento, es como una flor que brota naturalmente. Y este fenómeno solo ocurre cuando tu personalidad está adecuadamente preparada. Esto significa que, hasta cierto punto, ya ha purificado el miedo y el odio de su sistema. Muchos crean ansiedad en relación a ese tema, y esa inquietud termina transformándose en un impedimento para la revelación del propósito. Sin embargo, hay que comprender que la conciencia del programa de su alma, es un proceso que tiene su tiempo. Puede que todavía no tiene conciencia de lo que vino a hacer aquí, pero está viviendo las experiencias necesarias para en algún momento, tener esa revelación. Puede que, estás haciendo muchas cosas con motivos egoístas, pero que sirven como una preparación. El yo más grande que te habita, muchas veces te lleva a determinados lugares, para vivir determinadas experiencias y aprender ciertas lecciones, que servirán para su maduración, y la madurez es una calidad fundamental para la expansión de la conciencia. Podemos decir que esa preparación, esa maduración, es una de las fases de la realización del programa de su alma, aunque no tengas conciencia de ello. El programa del alma, es uno. Toda alma llega a este plano con una visión, algo bien específico a ser compartido con el mundo. Y aunque hasta cierto punto, ese programa esté dividido en diferentes fases, sigue siendo único. El alma sabe, conoce, entiende y respeta las leyes de la vida. Ella sabe que, para tener éxito en alguna iniciativa, necesitas estar entero. Toda tu energía necesita estar enfocada en una dirección, porque si andas con un pie en cada canoa, acabarás lastimándote. Por lo que a menudo tu programa debe realizarse en etapas. Y estas etapas se desarrollan de acuerdo con la expansión de la conciencia. El desarrollo de sus habilidades o potenciales latentes, también forma parte de ese mismo proceso de preparación, de modo que puedas dar lo que tienes que ofrecer. Sin embargo, algunas de esas habilidades solo pueden ser reconocidas y desarrolladas cuando tenemos conciencia de lo que venimos a realizar aquí. Muchas veces, al tomar conciencia de su programa, pasa a tomar sentido las habilidades, que en algún momento habías descubierto, pero aún no te habías dedicado a desarrollarlas. Cuando se concientiza del propósito, la mayoría de las veces sus talentos se modifican y se multiplican, pues ellos son el mecanismo, el instrumento a través del cual el propósito se realiza. Si hay algo que puede traer sentimiento de completitud para el ser humano, es la conciencia del propósito del alma. Y el propósito comienza a revelarse en la medida en que te entregas al flujo espiritual, lo que es sinónimo de entregarse a los mandos del corazón. La realización del propósito es la manifestación de la divinidad, y que ocurre a través de ti. En la medida en que maduras, y te vas desidentificando del falso yo, te conviertes en un instrumento, un canal de la divinidad. A poco te conviertes en un testigo silencioso, que solo observa la divinidad trabajando a través de ti. Y la divinidad usa sus dones y talentos para realizar el propósito mayor. Al desarrollar nuestros dones y talentos, que son nuestras habilidades natas, aunque todavía se utilizan para realizar los caprichos del ego, nuestras acciones pasan a ser cargadas de una eficiencia. El resultado de las acciones que nacen de nuestros dones naturales es siempre cargado de una belleza y un brillo. Y cuando existe la conciencia del propósito mayor de esas acciones, el resultado es particularmente luminoso, porque ellas ganan una calidad aún más especial.
Tener conciencia del propósito es saber nuestro lugar en el mundo, es saber nuestra función en el plano divino. De esta manera, sabrás dónde deberías estar. Es como una pieza de un rompecabezas que, al encajar, se vuelve algo mayor. Y ese encaje permite que sus acciones ganen esa nueva calidad, la calidad del servicio o de la donación. El propósito del alma está estrechamente relacionada con el servicio. Podemos decir que servicio y propósito son sinónimos, pues servir significa ser un instrumento para la realización del propósito mayor de la expansión de la conciencia. De esta manera, el servicio se está convirtiendo en un canal para el amor, un canal para dar amor. Al activar tu propósito, lo que significa ponerlo en movimiento, se convierte en una inspiración para los demás, un canal para la expansión de la conciencia colectiva. En otras palabras, servicio es poner el amor en movimiento, o sea, dejar el amor pasar por ti para que llegue a los demás. El seva es una donación, aunque esta donación se realiza por medio de una profesión en la que hay un acuerdo financiero. En ese caso, el dinero es una consecuencia de la activación de su propósito y no está en primer lugar. En primer lugar está la conciencia del servicio. Una sabiduría que nace de la tradición cristiana dice: es dando que se recibe. Esa es la verdad, pero eso sucede solamente si la donación es desinteresada. Este círculo benigno de dar y recibir, se completa solo cuando se da sin querer nada a cambio. Solo de esta manera puede circular la energía. Y el servicio solo es desinteresado cuando existe una renuncia del resultado de las acciones, o sea, cuando se puede hacer sin esperar reconocimiento, atención, fama o dinero. Solo de esta manera se puede experimentar el poder del servicio. Estamos hablando de una ley espiritual, no de una ley moral creada por la mente humana. Cuanto más das, más recibes. Cuando esto ocurre, su energía es cada vez más activada a través de la energía del otro y viceversa. Y cuando su energía crece, experimenta alegría, completitud y conexión con la realidad más grande. Se siente cada vez más guiado, pues cuanto más oye y sigue los comandos del corazón, más él hablará contigo. Habiendo desarrollado la calidad del servicio, se comienza a recorrer el camino de la entrega. Y en esa fase su aprendizaje es entregar los frutos de sus acciones al gran misterio, lo que significa ir más allá del ego, además de la autoría. Se deja de hacer para promover su personalidad o para alimentar su vanidad. Pero cuando esa calidad aún no ha sido desarrollada y el hacer todavía es automático y movido por intereses egoístas, hablar de la renuncia de los frutos de las acciones puede parecer incluso una ofensa. Esto sucede porque el ego todavía necesita recibir reconocimiento por lo que hace. Él todavía necesita agregar valor a la falsa identidad. Pero no hay nada de malo en eso. Esto es un paso natural y necesario dentro del proceso evolutivo del alma, hasta porque necesita tener que renunciar. No teniendo nada, ¿qué vas a renunciar? Se necesita tener un ego para entregar. La renuncia de un rey tiene un valor, la de un mendigo tiene otro valor. Es muy importante no engañarse. No hay nada mal en querer reconocer por lo que haces. Todo depende de lo que su alma está necesitando en el momento, y tampoco hay nada malo en querer ser importante o en ganar dinero. Muchos son llevados a servir en cargos importantes, en la política o en el mercado financiero, en el ojo de la matriz. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar los designios de la existencia? Cada uno está donde necesita estar. Y estando donde necesita estar, está encajado, aunque aún no haya conciencia del propósito mayor de eso. Si fuera a elegir el más poderoso instrumento de ascensión, yo diría que ese instrumento es el servicio. Cuando se permite servir sin querer nada a cambio, se siente satisfacción inmediata. Yo sé que puede parecer contradictorio, porque estoy diciendo que el valor del servicio está en el desinterés y al mismo tiempo afirmando que, al servir, su corazón es inmediatamente llenado de satisfacción y alegría. Entonces, obviamente, algunos intentarán servir para experimentar esa alegría. Pero con eso se van a encontrar con la necesidad de purificar más un núcleo de egoísmo dentro de sí, porque todavía están haciendo con interés, aunque sea el de sentir alegría. Pero no hay nada malo en el inicio. Comienza a través del interés en experimentar la alegría y con base en ello podrá identificar los puntos que necesitan ser purificados. Poco a poco se va purificando esos puntos, hasta que pueda entregarse verdaderamente al servicio de forma desinteresada. Hasta que no puede hacerlo solo por el amor. Y es ese servicio realizado por amor, que trae alegría sin causa. Ahora, comprenderemos, la acción y la oración. La conciencia espiritual necesita expandirse en todos y en todas partes, pues esa es la gran meta de la vida. Y para que eso suceda, la espiritualidad necesita formar parte de la vida de todos.
El mensaje espiritual necesita llegar en todas partes, en las empresas, en las instituciones públicas y en las escuelas. Y este es uno de los aspectos positivos de la era de la interactividad, la gran posibilidad de compartir el mensaje espiritual. En tiempos remotos, para tener acceso al conocimiento espiritual, era necesario dejar el trabajo, la familia y el confort del hogar, para ir a vivir en un monasterio. Y ahora vivimos en un período en el que el conocimiento es cada vez más accesible a todos. Es claro que existe el aspecto negativo de ello, pues la banalización del mensaje también puede dar origen a una forma de espiritualidad superficial. Pero yo soy optimista en relación a eso, porque podemos tratar esa superficialidad como una fase o como una semilla plantada. Si la verdadera espiritualidad florecerá, entonces es algo que no podemos controlar. Como dije antes, llegó el tiempo en que la espiritualidad necesita ser practicada. No es necesario, ni posible, solo estar en un ashram para rezar, meditar y conectarse con el misterio. Muy al contrario. Se ha hecho necesario aprender a hacer eso donde quiera que se esté. Y para eso necesitamos hacer de cada conjunto de acciones una oración al universo. Yo veo el seva como una forma práctica de oración, una expresión de entrega a lo divino, una forma práctica de declarar su amor al misterio. Esta es la esencia del karma yoga, el camino de la libertad a través de la acción desinteresada. Yoga significa unión, unión con la realidad mayor que nos habita y impregna toda la vida. Por lo tanto, karma yoga es unirse al todo a través de la acción. Y podemos estar cada vez más unidos al todo cuando renunciamos al ego. Cuando logramos renunciar a la necesidad de crecer como individuos, adentramos la esfera del crecimiento colectivo. En otras palabras, empezamos a transformar el egoísmo en altruismo, que es la forma más elevada de amor. Cuando cada minuto de acción se transforma en oración, su vida se convierte en una práctica constante de yoga. Pero para eso, necesitas desarrollar totalidad en la acción, lo que significa que eres plenamente consciente, completamente presente, ocupando su cuerpo a cada actitud. Esta calidad puede ser desarrollada a través de la meditación, pero también a través de la propia seva. Mientras hace su seva, naturalmente está dirigiendo los vectores de su voluntad y disciplinando su mente, al mismo tiempo que está purificando el egoísmo de su sistema. La práctica del seva también te prepara para acceder a la esfera más elevada del amor, el altruismo. Pero durante una fase, es natural que osciles entre el altruismo y el egoísmo, justamente porque la purificación aún no está completa. Entonces tampoco debes negar el egoísmo. Es importante reconocer que existe, pero al mismo tiempo es importante no alimentarlo. Reconócelo, pero no lo juzgues. Observa la sombra, pero dale fuerza a la luz. Das fuerza para el altruismo, para el yo mayor. Entonces, poco a poco, es posible percibir una alineación interna que se manifiesta en la forma de un sentimiento de completitud, de pertenencia, de encaje. Ya no te sientes aislado o dividido, sientes que eres parte de algo más grande. Pasas de la mente al corazón. El amor pasa por ti, y es esparcido al mundo por medio de tus dones y talentos, y de esa manera te colocas como un eslabón en la corriente universal de la vida, en la cual las historias de todas las personas están conectadas y en la que los destinos fluyen en la misma dirección. Te conviertes en un sirviente del misterio. Ese es mi trabajo. Soy un servidor del misterio. Siempre estoy orando para que el amor despierte en todos y en todas partes. Rezo para que todos puedan experimentar la principal fragancia del verdadero servicio, que es la alegría sin causa. Mi oración se hace de diversas maneras, incluso a través de acciones, actitudes y decisiones, pero principalmente a través de las manos de aquellos que son tocados por ese mensaje y eligen comprometerse con la misión del despertar del amor. Estoy muy agradecido a aquellos que han ofrecido sus dones y talentos para servir a esa gran meta. La gratitud, así como la alegría sin causa, es una flor que brota de la virtud del servicio desinteresado. Así que, tú puedes tener esa experiencia. Por otra parte, es importante comprender el servicio y la curación. Una de las características de la misión del alma humana, es también sintetizar y transformar la sombra planetaria, que es el conjunto de las sombras de los individuos. Las matrices del yo inferior, se manifiestan con un poco de fuerza en cada persona, y esa manifestación también ocurre a nivel colectivo. Muchas veces, dependiendo del lugar donde estés, percibes una mayor actuación de determinada matriz. Esto ocurre porque el inconsciente colectivo, influye en el inconsciente individual y viceversa. Por eso, al transformar la sombra en ti, la sombra colectiva también es transformada.
Pero para que puedas transformar esos aspectos sombríos dentro y fuera de ti, se hace necesario tomar total responsabilidad por ellos, o sea, es necesario considerarlos como únicamente suyos. Es verdad que la maldad está en todo lugar, pero necesitas responsabilizarte por el mal que actúa a través de ti. La autorresponsabilidad es un elemento del proceso de curación. Cuando se responsabiliza por la maldad que actúa a través de ti, y se permite comprender los mecanismos por los cuales se manifiesta por medio de sus acciones, poco a poco, la comprensión al respecto de eso, se va creciendo, hasta que la maldad pierde la fuerza y dejas de actuar en consecuencia. Comprensión es luz. Y la luz inmediatamente disuelve la sombra. Es parte de la noble misión del alma, iluminar, comprender y transformar los aspectos sombríos de la humanidad a través de la purificación y transformación de la personalidad. Este es el motivo por el cual el mayor foco de mi trabajo ha sido en el proceso de transformación personal, porque al iluminar la sombra que lo habita, tú iluminas también la sombra colectiva. A cada punto de luz que se ilumina dentro de ti, el planeta queda más iluminado. Cuando transformas el orgullo que hay en ti, en humildad, el mundo se vuelve más humilde. Cuando transformas el miedo que existe en ti en confianza, el mundo se vuelve más confiado. Lo mismo ocurre con todas las matrices del yo inferior. Con eso estoy diciendo que la curación planetaria depende de la cura de cada uno de nosotros. Como mencioné anteriormente, la seva es una práctica de autopurificación. Pero, a menudo, el proceso de purificación se torna muy difícil. Es como una lavadora que entra en el modo de centrifugado, y el lavado de los karmas se vuelve extremadamente intenso. Es en ese momento que la tentación de parar todo y salir corriendo es grande. Esto ocurre porque la purificación implica la revisión de situaciones traumáticas, revivir sentimientos negativos y dolores profundos. Este lavado kármico implica un cierto sufrimiento, porque todo el dolor que ha sido amortiguado y guardado durante mucho tiempo viene a la superficie. Y no solo revives tu dolor, que es producto de tu historia personal, sino también el dolor que es producto del karma colectivo. El sufrimiento colectivo pasa por tu cuerpo, para ser transmutado, y a medida que se entrega a ese proceso, tu propio sufrimiento también se transmuta. Por lo tanto, el karma yoga es un sanador que al ponerse al servicio transmuta el sufrimiento en alegría. Suelo decir que todo karma yoga toma veneno, porque su trabajo es justamente transformar el veneno en néctar. Y cuando hablo de veneno, me estoy refiriendo a la maldad que se manifiesta como crueldad. Es a través de ella que las fuerzas contrarias al amor actúan en nuestro sistema, tanto individual como colectivamente. La crueldad está hecha de miedo y de odio, y en ella está contenida el dolor. Entonces te conviertes en un sanador, cuando estás listo para renunciar a tu propia crueldad, de sus propias enfermedades. Esto significa que necesitas estar dispuesto a curarse. Porque si aún no has purificado, por lo menos uno de tus propios dolores, acabarás identificándote con el dolor de los demás, y no te podrás liberar. Cuando esto sucede, el dolor se instala en tu sistema, y te enfermas. Pero, estando suficientemente maduro para no identificarse con el dolor que atraviesa tu sistema, te conviertes en un verdadero instrumento de curación, que inspiras sufrimiento, y expiras alegría. Pero esto no es algo que se aprende en los libros. Se trata de un aprendizaje que ocurre a través de la práctica. Tú aprendes a trabajar por los demás, en la medida en que se dispone a servir. Puede que estés limpiando el suelo, barriendo, pero ese es solo el aspecto externo, el aspecto material de su acción. En lo más profundo, estás barriendo karmas. Cualquier acción desinteresada, hecha con la conciencia del propósito, tiene ese poder de curación. No hay más poderoso y valioso la práctica de servir. Por tanto, sirva a todos y ame a todos. Trabaje para que todos de alguna manera sean felices, para que todos sean dichosos, para que todos estén en paz. Es muy limitado querer todo esto solo para ti. Ahora, comprendamos a lo que me refiero, despertar el amor. En última instancia, el objetivo es uno. El propósito del alma individual es también el propósito de toda la humanidad, y de todo lo que existe, pues se relaciona con la esencia misma de la creación. Manifestar el propósito significa exhalar la fragancia del ser que nos habita. Y esa fragancia es el amor que se encuentra dormido en nosotros. El propósito solo puede manifestarse cuando ya despertamos, al menos algo de ese amor. Al mismo tiempo que el amor despierta, el propósito se va revelando, y al mismo tiempo que el propósito se revela, el amor se expande. Cuando hablo de amor, me estoy refiriendo al sentido verdadero de la palabra, y no al amor condicionado por los deseos y caprichos del ego. Me refiero al amor real, que es desinteresado e incondicional.
El amor real ama, independientemente de lo que recibe a cambio. Que no depende de los otros por amor de existir. Él no quiere recompensas, promesas y garantías, él simplemente ama. Amor, en última instancia, es el arte de servir. Hay una profunda conexión entre el amor y el servicio, pues quien ama, naturalmente, sirve, y quien sirve, naturalmente, ama. De la misma forma que no puede haber amor sin libertad, no puede haber servicio sin amor. Amar y servir desinteresadamente, representa un nivel muy alto de conciencia. Para algunos esto puede parecer incluso un poco romántico, pero es lo contrario. Me refiero a una realidad. No estamos aquí por pasear. No venimos para hacer unas compras en el centro comercial, salir un poco, casarse, dejar algunos hijos en el mundo, y luego marcharnos. Llegamos aquí para servir. Y mientras que sigamos en este sueño, seguiremos fracasando en nuestros intentos de encontrar la paz y la felicidad. Mientras creemos que estamos aquí solo para satisfacer los deseos del ego, seremos más propensos al sufrimiento. Venimos para servir, pero yo digo simplemente amar, es una forma más fácil de asimilar y comprender. Lo que ocurre es que, para muchos, servicio es una palabra que lleva connotaciones negativas. Normalmente, el servicio se asocia a un subordinado, a un sentido de inferioridad. Y el ego, se incomoda mucho con esto. Incluso, uno de los elementos a ser purificados a través de la práctica del seva, es justamente ese orgullo, esa falta de humildad. El ego es el que se siente inferior. Él siempre quiere estar en posiciones especiales, y sentirse importante. Y esto es exactamente lo que necesita ser transformado. Es necesario entender el significado más profundo de esta práctica, que es tan mal interpretada. Y que en realidad es una de las mayores virtudes del alma. Servir de forma desinteresada, representa un alto grado de desarrollo espiritual. Sin embargo, principalmente en Occidente, donde la cultura glorifica el ego, y alimenta una postura arrogante ante las cosas, servir es sinónimo de descenso. Ya en la India y en otras culturas, en las que las tradiciones espirituales se basan en la relación maestro-discípulo, servir está entre las prácticas más avanzadas y elevadas. Yo sé que al hablar de servicio desinteresado, de renuncia de la autoría y del resultado de las acciones, entrega espiritual y relación maestro-discípulo, estoy tocando en temas delicados, justamente por ser de difícil comprensión. Todo esto es muy misterioso para la mente racional. Para algunos, estos temas generan incluso cierta aversión. Esto ocurre porque en los lugares donde la cultura fue básicamente influenciada por el racionalismo, la mente y la razón, tienen predominio sobre el corazón y la intuición. La mente reacciona, e intenta entender, pero no lo logra. Porque no es posible comprender con la mente lo que está más allá de ella. Y ciertos aspectos de la entrega espiritual, son mucho más allá de la mente. Para aquellos cuya configuración mental fue rígidamente construida por la razón, y que están condicionados al hábito de cuestionar y dudar, antes de conocer y confiar, entender el fenómeno de la entrega de un discípulo a un maestro, es algo extremadamente difícil. Pero, independientemente de lo que la mente pueda entender, es un hecho que algunas almas vienen con el propósito más específico de servir a un maestro. Algunos servirán a través de su profesión, de sus proyectos personales o sociales, de su arte. Otros servirán a través de la entrega a un maestro, lo que significa que pondrán sus dones y talentos, directamente al servicio de la misión que han venido a realizar. Y entre estos, algunos serán llevados a estar dentro de una comunidad espiritual, viviendo una vida de renuncia, pero estos serán pocos, hasta porque estamos siendo llamados a integrar la espiritualidad a la vida material. La mayoría de los buscadores espirituales, aun estando bajo la guía de un maestro, necesitan vivir la espiritualidad de una forma práctica, que permita que estén en la ciudad, trabajando en empresas y sosteniendo a la familia. Pero, al contrario de lo que muchos creen, esa configuración de vida no impide que haya una relación profunda entre un maestro y un discípulo. Al contrario. Muchas veces la conexión es aún más fuerte cuando no se está cerca del cuerpo del maestro, porque esa proximidad física, además de generar purificaciones muy intensas, también puede causar una serie de proyecciones que se convertirán en obstáculos en el viaje. Esto ocurre porque algunos no comprenden la dimensión humana del maestro, y acaban perdiendo en idealizaciones. Lo importante es saber que la relación maestro-discípulo independe de la presencia física, hasta porque es una relación que se da en el plano del espíritu. El encuentro entre un maestro y un discípulo, es un fenómeno extremadamente raro y precioso, que muchos no podrán tener el privilegio de experimentar, precisamente porque envuelve elementos que sobrepasan los límites de la razón humana.
Y uno de esos elementos es la devoción. La devoción es una esfera del amor incondicional, un tanto incomprendido y juzgado por la mente escéptica. Es un aspecto más refinado del amor, que no se puede explicar, solo se puede vivir. Solo el arte puede intentar expresar lo que la devoción representa, pues se trata de un misterio que se desvela por el corazón. No se puede pensar de la devoción, apenas siente devoción. No es posible convencer a alguien sobre la devoción, pues es algo a ser experimentado. Cuando el amor madura, la devoción natural florece. Hasta cierto punto, su devoción puede ser enfocada en alguna forma divina, alguna imagen, algún nombre o algún maestro, pero el aspecto más elevado de la devoción es cuando el amor va más allá de la forma o de las cuestiones personales y deja de tener una dirección al que corresponden. Es cuando te conviertes en un amante de la divinidad, un amante de la vida. Y, cuando esto sucede, el servicio deja de ser una purificación, un remedio que utilizas para curar enfermedades. El servicio fluye simplemente porque se ha convertido en la razón más grande de la vida. Muchos, sin embargo, confunden la devoción con el fanatismo, lo que es un tremendo engaño. La devoción y el fanatismo son dimensiones radicalmente opuestas. La devoción nace de la experiencia de la verdad y el fanatismo nace de la imaginación. Él es un producto de la mente condicionada, pues se basa en creencias. El que no conoce la verdad cree en la verdad creada por su propia mente. El fanático cree que es el dueño de la verdad, sin siquiera haber tenido un atisbo de ella. Básicamente, se oculta la verdad a través de una llamada fe. Cualquier expresión que negar su verdad es visto como una amenaza. Cualquiera que no crea en lo que él cree es visto como enemigo. Y eso ocurre justamente porque, en el fondo, él niega la verdad. Su fe se basa en creencias y verdades prestadas, y una falsa fe. Por lo tanto, el fanatismo es una expresión falsa de sí mismo. Él se disfraza detrás de una máscara de devoto, pero no es nada más que una distorsión del amor. El verdadero devoto es aquel que, habiendo pasado por el desierto del escepticismo y por las pruebas de la duda y de los cuestionamientos que ella trae, tuvo un vislumbre de la verdad. Y a través de esa experiencia desarrolló las virtudes de la auténtica fe y del servicio desinteresado, lo que implica humildad, aceptación y gratitud, así como dedicación, rectitud y foco. Aquel que se convierte en un devoto de la vida despierta por la mañana y pregunta al misterio: ¿cómo puedo servir? Él se pone a disposición del amor para servir a la divinidad en la forma de todos los seres vivos, en la forma de la vida. Este es el sentido más profundo de convertirse en un canal puro del amor. Y eso es lo que llamamos la entrega espiritual. Cuando la devoción y el servicio desinteresado se encuentran, ocurre una poderosa alquimia. He sido testigo de muchas bellas manifestaciones que nacen de esa combinación, principalmente cuando ese fenómeno ocurre en un grupo de personas. Cuando un alma se dona para realizar la meta mayor a través del amor, eso es algo realmente valioso, pero cuando muchas almas se reúnen en torno al mismo propósito, movidas por la devoción, cosas extraordinarias suceden. Extraordinaria es superar las limitaciones y superar los desafíos. Es manifestar la luz en medio de la oscuridad. Es conseguir amar al otro incluso cuando él está siendo canal del más profundo odio y de la ignorancia. Es estar unido al otro incluso cuando todo lleva a la separación. Esto es trascendencia, o sea, es ir más allá del egoísmo y manifestar el altruismo. Y lo que posibilita la manifestación de lo que estoy llamando de extraordinario es la unión. Sin la unión, no hay ninguna trascendencia. La unión es capaz de realizar verdaderos milagros, porque cuando unimos nuestras fuerzas, nuestros potenciales y virtudes, en torno a la misma meta, nos volvemos verdaderamente poderosos. Y esa es la fuerza que tiene una sangha, que es una comunidad de personas unidas en torno a un maestro espiritual para la realización de un propósito común. El sangha es un organismo vivo que va expandiendo según cada individuo de la comunidad se va curando y madurando. Y en la medida en que el sangha se expande y se fortalece, se va transformando en refugio de curación y conexión para todos aquellos que están en busca de la verdad. Es por eso que el sangha es visto por los budistas como una de las joyas sagradas del camino de la iluminación. La sangha es el cuerpo del maestro. Y lo que permite la salud del cuerpo del maestro, es la capacidad del sangha de trabajar en unión, amistad y armonía, pues es a través del sangha que el maestro realiza su misión en el mundo. Un maestro solo puede realizar su propósito a través de la realización del propósito de aquellos que lo acompañan, pues es parte de su misión guiarlos hacia esa realización. Uno de los aspectos del trabajo de un maestro es justamente despertar el recuerdo del propósito y activar las potencialidades latentes de aquellos que eligen recorrer el camino con él para que puedan ponerse al servicio del bien mayor.
En la medida en que ese trabajo es hecho y el discípulo comienza a donar sus dones y a entregar los regalos que trajo al mundo, el maestro también es regalado, pues el mayor regalo para un maestro espiritual es ver a su alumno realizarse. En la relación maestro-discípulo, a pesar de que el maestro tiene la función de guiar, ambos están creciendo juntos. Uno va expandiéndose a través de la expansión del otro. Y cuando ese movimiento ocurre por medio de la unión de muchas almas, verdaderos saltos cuánticos de expansión de la conciencia colectiva se hacen posibles. La conciencia es sinónimo de luz, iluminación. El Sangha funciona como una gran burbuja luminosa que, a medida que crece, disipa la oscuridad. Es uno de los instrumentos más poderosos de la autorrealización. Ahora bien, autorrealización o realización de sí mismo, significa tomar conciencia de quién somos, significa despertar del sueño de la separación creado por el ego y volver a la percepción de la unidad. En última instancia, realizarse significa volver a la propia esencia amorosa. Así como un río se funde en el mar, la conciencia humana se funde en la conciencia divina. La conciencia es única, pero, debido a la naturaleza ilusoria de este plano, parece estar fragmentada. Como ya vimos, al encarnar en la Tierra para vivir esa experiencia material, a través de un cuerpo y de un ego, estamos envueltos por un velo ilusorio que nos hace creer que estamos separados. Tener un ego implica, necesariamente, la existencia de una idea del yo. Forma parte del juego en este planeta tener ese sentido de separación. Es parte del aprendizaje del alma, encarnada en un cuerpo, creer que es una gota de agua, mientras es el propio océano. Y, como creemos que es una gota, también nos olvidamos del océano. En la filosofía hindú, aquel que se libera de la ilusión de la separación y toma conciencia de su verdadera identidad es llamado de Jivan Mukta, alma libre. Este es el camino que estamos tomando. El camino de la autorrealización o de la liberación, el camino del encuentro de la gota con el océano. Y lo que posibilita ese recuerdo es el amor despierto. Sin amor, no hay expansión de la conciencia. Y sin expansión de la conciencia, no puede haber memoria. Recordar significa iluminar, traer al campo de visión. Y olvidar significa oscurecer, retirar del campo de visión. Cuando nos olvidamos de algo, es como si eso no existiera. El amor es la luz que habita en nosotros, es lo que nos mueve en este plano. Todos los males de este mundo existen a causa del amor dormido en nosotros. Y cuando hablo dormido, me estoy refiriendo a un estado inactivo. Es decir, que el amor está presente, pero adormecido o deshabilitado. Así como una semilla que no es plantada no puede transformarse en un árbol y dar frutos, el amor dormido no puede cumplir su meta de expansión de la conciencia. Por lo tanto, llegamos al final de nuestro estudio concluyendo que estamos aquí para despertar el amor dormido. No solo en nosotros, sino en todos los seres, hasta porque el amor despierta en nosotros, cuando queremos ver el otro despertar. Creo que, en ese punto de nuestro estudio, ya debe estar claro que solo es posible brillar cuando trabajamos para que el otro también brille. Solo es posible curarse, cuando trabajamos para que todos se curen. Solo es posible realizar nuestro propósito cuando trabajamos para la realización del propósito del otro. El amor es la semilla y al mismo tiempo el fruto maduro del árbol de la conciencia. Es la savia de la vida, es nuestra esencia. Así como el perfume de la rosa es inseparable de la rosa, amor es inseparable del ser. Cuando amamos de verdad, estamos exhalando la fragancia del ser. Así como el propósito del sol es iluminar y calentar, el propósito del ser humano es amar. Por eso siempre digo que todo se reduce al amor. Ahora, claves prácticas. Para ayudar en la profundización de los conceptos tratados en estos audios, quiero sugerir algunas prácticas que servirán para que el conocimiento pueda ser realmente integrado a su sistema, de forma que los contenidos presentes en esta obra no se vuelvan solo una acumulación de informaciones, pero sí una sabiduría. Cuando el conocimiento se transforma en sabiduría, deja de ser un saber de la mente y pasa a ser un saber del alma, lo que significa que se transforma en una virtud. De nada sirve el conocimiento, si no se pone en práctica. Obviamente, la vida proporciona las mejores oportunidades de aplicar estos conocimientos, pero ciertas prácticas pueden funcionar como verdaderas llaves que abren portales para nuevas comprensiones e insights sobre su proceso evolutivo. La práctica permite que usted esté más preparado para atravesar los desafíos de la vida, además de acelerar el proceso de purificación de la personalidad y, consecuentemente, de expansión de la conciencia. Aquí dejaré 7 claves prácticas, cada una de ellas con algunos ejercicios. Práctica 1. La identificación de quejas, contradicciones y creencias.
Como hemos visto, la identificación o el reconocimiento de nuestras insatisfacciones, y en consecuencia, de nuestras contradicciones internas, es el primer paso para la transformación de lo que no queremos, o no nos gusta en nuestras vidas. Después de todo, solo de identificación de la enfermedad es que puede ser curada. Este reconocimiento parece muy simple, pero no siempre tenemos claridad en relación a nuestras insatisfacciones, mucho menos al respecto de nuestras contradicciones, hasta porque acabamos acostumbrándonos a determinadas situaciones negativas. El objetivo de este ejercicio es justamente ayudarnos a tener una mayor claridad sobre lo que nos gustaría que fuera diferente en nuestras vidas, pero, por alguna razón, no conseguimos cambiar. Esta claridad nos lleva al reconocimiento de nuestras contradicciones y, consecuentemente, de las creencias que dan sustento a ellas. Ejercicios para esta primera práctica. Tome una hoja o, preferiblemente, un cuaderno, y un lápiz. Busque un lugar tranquilo y silencioso. Si esto no es posible, puede ser en cualquier lugar, siempre y cuando pueda estar concentrado. Siéntese, cierre los ojos, y quédese en silencio durante unos minutos. Cuando se sienta listo, abra los ojos e intente hacer una lista de sus insatisfacciones, separándolas según las principales áreas de la vida: relación amorosa, amistad, familia, profesión, dinero, salud y espiritualidad. Sea consciente de los sentimientos, emociones y pensamientos que pasan por ti ante cada una de esas insatisfacciones. Anótelos al lado de cada insatisfacción, usando solo una o dos palabras. Intente recordar y anotar frases que sus padres o familiares en general, que solían decir cuando eras niño, y que, por alguna razón, quedaron marcadas. Me refiero a sentencias rígidas y generalizantes, sobre cómo funciona la vida, sobre ti, o sobre cómo las personas son. Por ejemplo, tú no vas a salir bien en la vida. Hacer lo que te gusta no da dinero. Eso es cosa de vagabundo. Tales frases que, normalmente reflejan los comportamientos y las actitudes de los adultos. Y que a menudo se transforman en creencias y condicionamientos, en la mente infantil y, en la edad adulta, pueden todavía funcionar como voces internas que influencian en la forma en que tú actúas en acerca del mundo, y de sí mismo. Al recordar algunas de estas frases, procure identificar si existe conexión entre ellas, y las contradicciones que puedas reconocer. Busque hacer una relación de causa y efecto, para percibir las creencias que pueden generar esas contradicciones. Si logró acceder a alguna creencia limitante actuando en su sistema, con base en esa identificación, profundice más en la observación de los sentimientos, de las sensaciones y de los pensamientos que pasan por ti al entrar en contacto con eso. Cierre los ojos, y observe las sensaciones físicas que pasan por ti, al acceder a esas memorias. ¿Qué se siente en el cuerpo físico? Puede ser una amortiguación en los brazos, un calor, una aceleración en los latidos del corazón. Permítete sentir y observar ese cambio. Haga lo mismo con los sentimientos y pensamientos. ¿Qué sientes en el cuerpo emocional? Por ejemplo, la ira, la vergüenza o la impotencia. Permítete sentir. ¿Qué opinas ahora? Pueden ser frases como: yo no soy amado, no soy lo suficientemente bueno para realizar eso. Tú puedes solo observar. Pero si es posible seguir tomando nota de todo y haciendo la relación de ello con la insatisfacción o la creencia. En ese punto, puedes profundizar un poco más. Intente recordar lo que has hecho para cambiar determinada situación que no le gusta. Tenga en cuenta si estás tratando de ser diferente. Y si lo está, ¿cuánto esfuerzo ha hecho? Por último, observe también cuáles son los amortiguadores que usted ha utilizado para mantenerse alejado del contacto con esos sentimientos. Si lo necesita, releva el capítulo que habla sobre los mecanismos de amortiguación. Práctica 2. Liberando sentimientos almacenados, y pactos de venganza. Cuando percibes que existen contradicciones manifestándose a través de un patrón negativo que se repite, generando incomodidad y sufrimiento en su vida, eso quiere decir que existe algún pacto de venganza inconsciente actuando en su sistema. Y lo que da sustentación a ese aspecto de la naturaleza inferior, son penas y resentimientos, dolores que fueron anestesiados y negados. Cada sentimiento suprimido, cada protesta no enunciada, y cada lágrima no derramada es un obstáculo para la expansión de la conciencia, por eso necesitamos permitirnos sentir y liberar esos contenidos guardados. El mejor camino para llegar a ese valle de sentimientos negados es profundizar la práctica de la autoobservación enfocada. Inicie esta práctica a través de preguntas para sí mismo, como: ¿hasta qué punto me quiero desenvolver? ¿Hasta qué punto quiero prosperar y ser feliz? ¿Realmente quiero?
Las preguntas pueden variar dependiendo de la situación, de hecho dependiendo del área de la vida, pero la esencia de ese ejercicio es permitirse oír las voces internas, hasta entonces inconscientes, que están todo el tiempo diciendo no, para lo que conscientemente deseas. Si puedes preguntar con honestidad y real disposición para saber la verdad, verás el no actuar de forma muy concreta. Ejercicios para esta práctica. Ponte enfrente de un espejo y mírate profundamente a los ojos. Permítete quedarte así por unos instantes y luego empiece a hablar consigo mismo, diciendo todo lo bueno que quieres para tu vida. Por ejemplo, quiero tener una pareja, quiero tener un coche, quiero tener un gran cargo en mi empresa, quiero tener una empresa. Observe los sentimientos que están surgiendo para hacer estas declaraciones. ¿Sientes ánimo? ¿Sientes ganas de salir a lograr esos objetivos? ¿O siente culpa, vergüenza, impotencia? Converse consigo mismo de esa manera durante 5 minutos, y luego cierre los ojos, y permanecer en silencio por 1 minuto. Repita este ejercicio por algunos días, preferiblemente a la misma hora, tal vez por la mañana o antes de dormir. Cuando se profundiza en la práctica de la autoobservación, tienes la oportunidad de conocer y dialogar con el general comandante de ese proyecto de autodestrucción, para entonces comprender su plan de venganza. Este general puede ser el miedo, el orgullo, la lujuria o cualquier otra matriz del yo inferior. Y al identificar quién es ese general, que es un yo, saboteador de la felicidad en ti, busca oír lo que él tiene que decir. Hable con él, déjelo contar por qué no quiere la felicidad. Él tiene sus razones. En el momento en que usted puede oír esas voces inconscientes, es posible que también entre en contacto con los sentimientos que están dando apoyo a ellos. Entonces, otro ejercicio puede ayudarte a liberar los sentimientos que emergen de esta práctica. Escriba una carta. En general, esos sentimientos acaban siendo dirigidos a alguna persona, sea ella de su pasado o de su presente. Y, independientemente de lo que representa para ti, te sugiero que escriba una carta a esa persona, diciendo todo lo que siente y piensa, todo lo que no dijo en el pasado, todo lo que no fue posible expresar en aquella época. No es para que entregues la carta. Esto puede empeorar la situación energética en cuestión, y ese no es el objetivo de este ejercicio. Al terminarla, guárdela por unos días hasta que pueda elaborar mejor los contenidos que salen a la superficie. Cuando se siente listo, es decir, cuando siente que los sentimientos ya han sido liberados, puedes quemarla. Este ejercicio tiene el objetivo de abrir los caminos a un proceso de curación, de modo que puedas tener una visión de lo que está detrás de determinada situación negativa en su vida. Se trata de un ejercicio de fortalecimiento del observador, el que ve las nubes y las deja pasar, sin identificarse con ellas. Por lo tanto, el enfoque es en el momento presente. Tú solo observa, no reacciones, no te asocies con el pasado ni te imagines cómo sería el futuro. No importa si el pensamiento es negativo o positivo. Fluye como el agua. Tú solo observa, permanece atento, y de corazón abierto. Práctica 3. Totalidad en la acción. Asumir el comando de tu vehículo. La fase 0 del proceso del despertar de la conciencia se refiere al desarrollo de lo que llamo de totalidad en la acción, que es la capacidad de estar presente a cada mínimo movimiento, a cada pensamiento, palabra y acción. Es cuando nos dedicamos al desarrollo de habilidades, como autoobservación y atención plena, pues, a través de esas habilidades, podemos ocupar nuestro vehículo, cuerpo físico, mental y psicoemocional. Cuando desarrollamos la totalidad en la acción, empezamos a tomar las riendas de nuestra propia vida, pues es la ausencia de nosotros mismos en la conducción de nuestro vehículo que nos lleva a actuar de forma inconsciente y, por consiguiente, a caer en círculos viciosos de sufrimiento. Solo cuando ocupamos nuestro vehículo podemos conducirlo de forma adecuada. De lo contrario, tomamos por impulsos inconscientes. Tales impulsos son mayoritariamente destructivos, pues resultan de traumas y de sentimientos que han sido negados y se encuentran congelados en nuestro sistema. Por lo tanto, reflejan aspectos negativos de la personalidad, lo que también podemos llamar maldad. Esta maldad o negatividad, a pesar de manifestarse en la relación con las otras personas, acaba siempre volviéndose contra nosotros mismos. Esto sucede debido a la ley de acción y reacción. Por eso, al ser conducidos por impulsos inconscientes, somos llevados a lugares desagradables, repetimos patrones negativos que se manifiestan por medio de fracasos, pérdidas, conflictos y diversos tipos de perturbaciones. Se trata de un autómata. ¿Traicionamos a nosotros mismos justamente por nuestros recursos y habilidades que están siendo usados por tales impulsos destructivos?
Y por no tener conciencia de que nosotros mismos nos ponemos en situaciones negativas, nos sentimos indefensos y fragilizados y pasamos a creer que somos víctimas y a buscar culpables para nuestros problemas. Así se inicia el juego de acusaciones, que es uno de los aspectos que constituyen la raíz del sufrimiento humano. Eso es lo que llamamos el círculo vicioso. Cuando se perciba enredado en ese círculo vicioso, procure cesar cualquier actividad que esté haciendo, aunque sea por solo unos instantes. Vuelva su atención hacia adentro, restablezca la presencia y retome el mando de su vehículo. En este caso, se puede hacer uso de autocuestionamiento. ¿Quién está conduciendo mi vehículo? ¿Quién está usando mis recursos? ¿Qué está pensando y actuando a través de mí? ¿Qué habita en este cuerpo? ¿Quién soy yo? Ejercicios. Por la noche, antes de dormir, haga una revisión de su día, desde el momento en que se despierta hasta el momento en que estás de nuevo en la cama. Observe cada acción hasta que pueda identificar el momento en que perdió la presencia, o sea, el momento en el que dejó de ocupar el propio vehículo, y fue llevado por impulsos inconscientes. Repita este ejercicio siempre que se percibe ausente, tomado por impulsos negativos. De este modo, poco a poco, va a traer a la conciencia y la identificación de lo que roba su presencia. Puede ser una situación que te amenaza, una persona que te incomoda, una escena que causa malestar, o cualquier otra cosa. Tome conciencia de ello y trate de identificar qué parte de su personalidad se identifica y reacciona de determinado estímulo externo, pues es esa parte que está necesitando de cuidado. Verás que no es difícil discernir quién está a cargo de su vehículo. La cuestión es querer ocupar el cuerpo y retomar la dirección, pero eso implica desapego. Para haber desapego, hay que haber elección consciente, es decir, hay que querer y decidir renunciar al círculo vicioso. Para eso, antes que nada, necesitamos conocer nuestros pactos de venganza. Consejo. Revisar la clave de la práctica 2. El desapego es lo que permite la elección, y la elección permite la libertad. Solo podemos ser libres cuando tenemos la oportunidad de elegir conscientemente. Y solo podemos elegir de esa forma cuando estamos al mando de nuestro vehículo. Al escoger abrir el círculo vicioso que se perpetúa a través de la ausencia de nosotros mismos, invertimos el sentido de la energía que estaba orientado hacia la negatividad y creamos un nuevo círculo, un círculo benigno. La espiritualidad es sinónimo de desapego. Te conviertes en una persona espiritual cuando puedes desapegarte de la historia que creó para sí mismo. Cuando puedes renunciar a los pactos de venganza, de la necesidad de hacer justicia con las propias manos y las creencias que creó sobre lo que es la verdad. En lo más profundo, la espiritualidad es desapegar del sufrimiento. El sufrimiento es una cosa que nadie quiere, pero de la que nadie renuncia, porque él genera un sentido de identidad. El apego te envejece y te deja atrapado en el pasado. La vida se vuelve muy previsible y sin gracia, porque usted se aferra a los caminos y a los paisajes familiares. Y, aun estando cansado de ciertas situaciones, prefieres dejarlo así, porque eso te da un sentido de seguridad. El desapego rejuvenece, porque abre nuevos caminos que generan la posibilidad de crecimiento. A través del desapego, te renuevas y te expandes. Cuando sientas apego a una situación negativa, pregúntese: ¿quién soy yo, sin ese impulso de pelear? ¿Quién soy yo sin celos y la inseguridad? ¿Quién soy yo sin este nombre y esta historia? Práctica 4. Identificando y removiendo amortiguadores. Los amortiguadores son mecanismos que creamos para huir del contacto con el dolor de los sentimientos negados en el pasado, pero ese es el aspecto más directo de su actuación. En lo más profundo, los amortiguadores son mecanismos de fuga de nosotros mismos. Esto significa que a través de ellos perdimos la presencia y, consecuentemente, el mando de nuestro vehículo. Por eso la retirada de los amortiguadores también es fundamental en el proceso de reanudación de la presencia. Consejo. Práctica tecla de revisión 3. Vimos anteriormente que los vicios y las compulsiones son los amortiguadores más obvios, pero que cualquier cosa puede ser utilizada como amortiguador. Muchas veces, no te das cuenta de que estás utilizando determinada cosa o situación como amortiguador. Identificar los amortiguadores no es difícil, es solo querer. Y al optar por ese reconocimiento, puedes volver a hacer uso de tu capacidad de autoobservación. Ejercicios para esta práctica. Lista de amortiguadores. Liste los elementos, objetos, situaciones, sentimientos o emociones, que, en su día a día, funcionan como distracciones y roban su energía. Ejemplos. Conversar en WhatsApp, navegar por las redes sociales, hablar o comer demasiado, encontrar cierta persona, tener cierta manía, sentir celos de alguien. Austeridad inteligente.
al identificar esos elementos amortiguadores, haga uso de la austeridad para eliminarlos. Ejemplos. Intente quedarse 2 o 3 semanas sin comer azúcar o sin tomar café. Si se siente maduro lo suficiente, intente quedarse sin ningún amortiguador. Yo sé que no siempre es fácil renunciar a un vicio o hábito, aún más cuando está manteniendo un dolor oculto, por lo que le sugiero que vaya lentamente. La remoción de los amortiguadores necesita ser cuidadosa, porque muchos entran en desesperación sin ellos. Trate de no imponer a sí mismo objetivos imposibles. Elija uno de ellos y quítelo de su lista por un corto espacio de tiempo. Práctica 5. Reconociendo potenciales. Ejercicio 1. Sueños de infancia. Escoja un lugar tranquilo con un libro de anotaciones. Siéntese, cierre los ojos y haga algunas respiraciones profundas. Visualice a sí mismo cuando era niño, y trata de recordar cómo era. Si tienes ganas, coloca una canción que abra tu corazón y remete a tu infancia, pues eso te puede ayudar a conectarte con ese recuerdo. A poco busque traer a la memoria aquellas cosas que te gustaba hacer. Juguetes, juegos, diversión, amigos. Recuerda los sueños y deseos que tuviste cuando eras niño. El enfoque en este ejercicio son las cosas buenas. Con base en esta memoria, haga una lista de tus principales sueños. ¿Qué querías ser cuando creciera? ¿Lo que deseas realizar? Esa lista le da pistas sobre sus dones y talentos. Busque ver si sus sueños cuando niño tienen que ver con la actividad que eligió como profesión. ¿Todavía le gusta hacer ciertas cosas de las que le gustaba antiguamente? ¿Has dedicado tiempo a las cosas que le gusta hacer? Ejercicio 2. Realizaciones. Haga una lista de 3 logros que consideras éxito en tu vida. Haga una lista de las virtudes que utilizó para lograr eso. Ejemplo. Coraje, confianza, entrega, fuerza de voluntad, entusiasmo, alegría. Haga una lista de tus habilidades y conocimientos, es decir, todo lo que aprendió y estudió. Haga una lista de sus dones y talentos. El don es lo que haces naturalmente, sin esfuerzo, y el talento es un don arraigado. Práctica 6. Orar por el despertar del amor. La oración es un instrumento muy poderoso que puede y debe ser utilizado por aquellos que están en busca de curación y expansión de la conciencia. La oración de un alma sincera tiene un gran poder de sanación, tanto individual como colectiva. Al orar con verdad y pureza, tú emanas ondas de luz electromagnética que pueden sobrepasar los límites de espacio-tiempo. Una de las prácticas realizadas en los ashrams del linaje espiritual a la que pertenezco, el linaje Sahaja, es el Arati, una práctica de oración a través de la cual pedimos a la divinidad que despierte en todas las personas y en todas partes. Rezamos para que la luz de la verdad alcance el corazón de todos aquellos que están listos. El estar listo significa estar abierto y receptivo, o sea, queriendo recibir, pues solo así es posible oír el llamado del corazón. En los ashrams, esta práctica se realiza todos los días, al principio de la mañana y al final de la tarde, pero también se puede hacer dentro de casa, una vez al día o cuando encuentres un momento adecuado. La principal oración utilizada en estos encuentros diarios es el siguiente mantra. Prabhu Abhago, Paramadmahago, Meresarvehago, Sarvatrahago. Dios despierte. Dios despierta en mí. Dios despierta en todos y en todas partes. Ejercicios. Repetir el mantra todos los días, durante unos minutos. Puedes cantar, haciendo uso de algún instrumento musical, o apenas usando la voz. O aún puede repetirlo internamente, en silencio, mientras realiza las actividades de su día. También puede ser utilizado al principio de su meditación diaria, para preparar el campo energético. Realice esta práctica por un período de tiempo preestablecido, al menos 21 días, y vea lo que sucede. Su cuerpo es su laboratorio. Haga sus experiencias. Estas palabras en sánscrito tienen un tremendo poder, un poder que no se puede describir, pues es algo a ser experimentado. No basta solo creer, es necesario experimentar ese poder. Algunas combinaciones fonéticas forman sonidos que activan determinados núcleos energéticos de nuestro sistema. Muchas investigaciones se hicieron en esta área, especialmente en lo que se refiere a los antiguos idiomas, como el sánscrito. A través de la resonancia, estos sonidos actúan sobre nuestros sistemas nervioso, endocrino y psicofísico. Así como un sonido que, cuando llega de determinada frecuencia, es capaz de romper un cristal, esos sonidos son capaces de disolver bloqueos energéticos. Aunque no conocemos el significado de estas palabras, actúan en nuestro sistema y nos llevan a vivir experiencias que la mente no explica.
Pero cuando conocemos el significado de las palabras, además de activar y transformar aspectos energéticos, el mantra también se convierte en una oración, capaz de activar y transformar aspectos emocionales. Y para hacer esa oración, no necesitas creer en nada, ni siquiera en Dios, porque Dios es también una palabra que busca explicar el misterio cuya esencia es el amor, el misterio del amor. Y tal vez no creas ni siquiera en el amor. Tal vez nunca has amado. Tal vez ya hayas sentido una brisa, algunas notas del perfume del amor, que se manifestó en relación a una persona, alguien que despertó en ti un sentimiento que no se puede traducir en palabras, sino que lo eleva, le proporciona una apertura y lo hace vivir cosas que hasta entonces no creía que pudieran existir. Al sentir esa brisa, te alegras sin razón, tú confías sin razón. Quieres ver el bien del otro y sigues por él, muchas veces sin tener motivo para eso. Es algo que desafía la lógica. La repetición de este mantra, estamos invocando el despertar del amor. En el fondo estamos diciendo despierta, amor, pues sabemos que él está dormido. Cuando nos permitimos vivir esa experiencia en la que entramos en comunión con el ser, nuestro corazón se abre, y el amor fluye generosamente, sin querer nada a cambio. Esta experiencia se da en un campo que está más allá de la mente y que yo llamo gracia. Sin ser capaz de explicar, de repente estás amando. De repente estás feliz, saboreando la dulzura de una fruta que antes no conocía. La paz nace del amor. Ella es una fruta madura del árbol de la conciencia. Pero este árbol necesita ser plantado y cultivado. El silencio y la repetición de mantras son instrumentos que pueden ser utilizados para ese cultivo, pero la experiencia de la paz, que es el sabor de la fruta, no es algo que se puede controlar. La mente no es capaz de controlar esa experiencia, ella es un florecimiento. Tú preparas el terreno, siembras las semillas, y sigues cultivando, aún sin saber cuándo el árbol dará frutos. Práctica 7. Orando para convertirse en un canal puro de amor. La oración, además de ser un poderoso instrumento de sanación, es una forma de ejercitar la entrega. La entrega, sin embargo, no es algo que se pueda hacer, es algo que simplemente sucede. Tú no puedes entregarte, puedes apenas preparar el terreno para que la entrega suceda. La entrega es sinónimo de plena confianza. En otras palabras, no puede haber una entrega sin confianza. Estando entregado, no te sacudes con las circunstancias externas. Por más difícil que la situación sea, confías pues sabes que esa fue la manera que el misterio encontró para realizar el propósito mayor. Cuando la confianza se manifiesta en ese nivel, te liberas del miedo, del odio y de toda maldad. Te conviertes en un canal puro del amor y el servicio desinteresado ocurre espontáneamente. Pero, mientras no llegue a ese nivel de entrega, lo que puedes hacer es plantar semillas de confianza. Además de dedicarse al autoconocimiento, también puedes hacer uso de la oración, como forma de cultivar la confianza y preparar el terreno para la entrega. Una de las más antiguas oraciones cristianas dice, que se haga tu voluntad. Si nos fijamos y pensamos, veremos que ella lleva la esencia de la entrega. Es decir, que yo sea un canal de tu voluntad. Ejercicios y oración. Cierre los ojos y haga silencio durante un minuto. Haga algunas respiraciones profundas y empiece a orar espontáneamente, estableciendo un diálogo con el misterio a través de algunas preguntas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que yo vaya? Reflexiona por unos instantes y, si es posible, ponte a meditar por unos minutos. La respuesta a estas preguntas está dentro de ti, pero no siempre estás listo para escucharlas, justamente porque no estás listo para la entrega. Continúe reflexionando. Y pregúntese, ¿qué me impide ser un canal del amor? ¿En qué temo? ¿Por qué no puedo confiar? En ese momento, haga una oración espontánea. Para finalizar, continúe conversando con la divinidad, pidiendo ser iluminado por la comprensión, y para convertirse en un canal del amor.